Ok, bien, muy bien, perfecto. Estamos en el libro de Segunda de Corintios. ¿Me recuerdan el versículo? Me imagino que ustedes lo tienen claro, lo anotan siempre. Yo veo que siempre ustedes están anotando. Me imagino. Estamos en el libro de Segunda de Corintios y venimos hablando específicamente del trabajo, de cómo Dios trabaja en la vida de una persona. Y estábamos diciendo claramente que esta carta escrita por Pablo junto con Timoteo a la iglesia de Corinto es una respuesta a una cantidad de inquietudes de lo que venía pasando en esa iglesia. Esta carta nos habla mucho del sufrimiento de Pablo, es una carta muy personal, nos habla de cómo Pablo estaba sufriendo y no solamente eso, sino que nos cuenta, él comienza diciendo, aunque sufro, tengo un Dios que es el Padre de misericordias, al Dios de toda consolación, al que nos consuela en todas nuestras tribulaciones. También dice que él pasó por muchas aflicciones, que quería ir a verlo antes, pero que Dios eh, no había podido cuadrar, no se habían dado las cosas. Que él tiene que él es un hombre que dice mi sí es sí, mi no es no. Ese es Pablo. Pablo es un hombre de mi sí, sí, mi no es no, mi sí es sí. Y dice que lo que si no ha llegado no ha sido porque no pueda cumplir su palabra. También que él cuando vuelva, que cuando regrese, no quiere llegar para llegar y ser fuerte y duro, que espera que ya muchas cosas se hayan solucionado. Incluso él habla de una persona que le estaban ejerciendo disciplina y dice que ya es suficiente, que él desea más que cualquier otra cosa que estén practicando lo que es lo que les ha enseñado, o sea, que perdonen al ofensor, que recuerden que somos libros abiertos, que somos olor fragante, un olor a muerte o un olor a vida según lo que hablemos, porque también, al igual que el libro, la gente lee nuestros corazones y puede saber qué estamos diciendo. También empezó a aclarar que su competencia proviene de Dios. Él era juzgado, recuerde que había un montón de falsos maestros que lo estaban acusando de que él era un falso maestro, de que él no hacía, que hacía las cosas por interés, y él dice, no, eso no es verdad. Yo hago las cosas de una manera honrosa para la gloria de Dios y no como otros que falsifican la palabra de Dios. Y hizo una comparación con el antiguo pacto. Y terminamos casi diciendo que por tanto todos nosotros, en el final del versículo del capítulo 3, mirando a cara descubierta como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Y dice que cada vez que nos miramos al espejo debiéramos parecernos un poquito más a Cristo, que fue lo que vimos la vez pasada, que eso tenía que ser de esa manera. Y comienza el capítulo 4, vamos a repasar unas cosas más del capítulo, cosas más que hay que decir del capítulo, los versículos 1 y 2 donde estábamos nosotros hablando, para entender este cambio tan especial que Pablo estaba teniendo y cómo nosotros también podemos tenerlo. Y hoy vamos a contestar una pregunta: ¿por qué los de afuera, por qué las personas que están afuera no pueden comprender el Evangelio? Que yo veo que a cada rato los hermanos están escribiendo ahí, pastores, ¿qué hago? Que la persona nada que acepta a Cristo. Le puse la Biblia en la cabeza, le eché aceite a la Biblia y todo. No, la persona no fue convencida, es lo que dice el texto. Una persona no fue convencida. ¿Qué hago? Y vamos a estar hablando específicamente de eso. Un segundo, ya está, ahora sí. Y hoy vamos a contestar esa pregunta que seguro muchos tienen porque este texto la responde muy claramente. Vamos a orar para comenzar. Señor Dios, te damos gracias porque tú eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia. Te agradecemos por esta mañana, por este tiempo que vamos a pasar en tu palabra. Te rogamos que tú nos ayudes, como solo tú lo puedes hacer, y que podamos glorificarte y exaltarte. A ti la gloria, la honra, la alabanza damos. También pedimos, Señor, que los corazones estén dispuestos, que entendamos que tu palabra, cuando tu palabra es expuesta, eres tú quien habla, que a ti seguimos, que a ti honramos, y que, Señor, ayúdanos para que esa palabra haga el efecto que tiene que hacer en cada una de nuestras vidas. Ayúdanos a ser diferentes, distintos, cambiados, transformados, conforme tú lo enseñas, y a poder poner en práctica esto también que vemos cada día en tu palabra y lo que vamos a ver. Danos un corazón humilde para recibirla, damos la sabiduría necesaria para hablarla. Ten misericordia de cada una de las personas que nos escucha y de tu siervo quien habla en Cristo Jesús. Amén. Y amén. Cuando estamos en el versículo 4, que era la continuación de lo que Pablo venía diciendo, decía Pablo, antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia. Y Pablo está diciendo, yo no soy como los falsos maestros que andan falsificando la palabra de Dios, que básicamente recuerden que a Pablo lo estaban acusando, no, es que
la palabra de usted es engañoso, ustedes, Pablo dice, ¿cómo se le ocurre? Yo cuando llegué a los caminos de Dios, renuncié a lo oculto, renuncié a lo vergonzoso. Yo me salí de esas cosas. Y eso es lo que pasa cuando una persona llega a las cosas del Señor, ¿no? Es más, Pablo llegó a un punto de empezar a sentir una lucha terrible porque no le quería fallar al Señor. Él decía, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Ese es el asunto. Y cuando una persona nace de nuevo, llega al Señor, uy, uno se aleja de un montón de cosas. Uno renuncia a lo oculto y lo vergonzoso. Mm, como dice el versículo 2. Uno renuncia a esas cosas. Y habíamos dicho que ese oculto y vergonzoso son esas cosas precisamente de las cuales están acusando a Pablo. Los falsos maestros que existían en Corinto acusaban a Pablo de que él estaba en lo oculto y lo vergonzoso, que a él le gustaba la plata, que hacía cosas que no eran buenas. Pero ¿saben qué? Eran personas legalistas, como seguramente hay muchos todavía. Son como esos sepulcros blanqueados que Jesús denunció por allá en Mateo, capítulo 23, donde el Señor decía sepulcros blanqueados hipócritas, porque por fuera, a la verdad, son hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de inmundicia. Y a eso es a lo que se refiere Pablo. Pablo cuando dice que renunció a lo vergonzoso, significa a lo que produce vergüenza, humillación, a un estilo de vida hipócrita, oculto, que era antes de la conversión. Pero cuando conoció al Señor, se convirtió en una persona nueva, en una nueva criatura. Eso no quiere decir que Pablo no era un pecador, ¿no? Obviamente, no quiere decir que ay, no, Pablo era perfecto, no. Solo que ahora era un hombre que cuando pecaba, confesaba, que luchaba con su pecado. Esa es la gran diferencia. Y aunque él sentía que el pecado estaba en él, porque muchos textos, como nosotros los vemos, están hablando de un Pablo que se siente que, wow, están pasando cosas ahí, y él siente como esa presión. Él decía, ya no estoy en esas cosas que me caracterizaron, ya no vivo antes. Ese es el punto. Y obviamente, ¿por cómo Pablo ahora las vence? Bueno, porque tiene al Señor, porque vence a través de la palabra. Básicamente es eso, él vence a través de esas cosas. Es algo muy fuerte. Entonces, él declaró que no, también dice acá, en el versículo número, sobre todo en el 2, antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios. Pablo también dice que no era un hombre lleno de astucia, tramposo. La palabra se traduce ahí en ese sentido. Se refiere tramposo. Pablo dice, yo no soy tramposo. No soy tramposo. Imagínense eso. Él lo acusaban de ser una persona que hacía trampa, que engañaba y que hacía la trampa para alcanzar sus metas. Pero si nosotros somos honestos, hoy sí hay una cantidad de falsos maestros que usan trampas para obtener sus metas, para obtener sus propias cosas. Personas que cogen al pueblo de Dios y lo literalmente lo apretan, les sacan la plata a través de engaños y de cosas. Y eso tristemente existe hoy mucho, muchísimo. Hoy en día muchos para tratar de alcanzar prometen prosperidad, prometen una cantidad de cosas que la Biblia dice que no son. Pablo, por el contrario, siempre dice, yo no ando en astucia. Yo no ando diciendo, uy, ¿qué hago para que esta gente me siga? Les voy a decir que el Señor les va a dar al 1000, al 10,000. No, nada de eso. Eso, él rechazó cualquier cosa que tuviera que ver con eso. Él quitó lo vergonzoso, lo engañoso. Eso lo quitó. Ahora, mientras los falsos maestros sí hacen eso, como les decía, los falsos maestros hoy en día, que también existen al igual que en esa época, están haciendo toda clase de tretas y de cosas para que las personas incrédulas, muy sobre todo los incrédulos, se sientan bien en una iglesia y nunca avancen hacia entregar su vida al Señor. Esa es la parte triste de eso. Pablo, por el contrario, era un hombre que predicaba el evangelio y decía, la palabra es así, el evangelio es así, él decía, así tiene que ser, y él lo promulgaba de esa manera. Muchos quieren modificar el evangelio y hacerlo más popular. Hoy estamos en la generación de los evangelistas, teleevangelistas, mega apóstoles, mega ungidos, para que el evangelio sea más popular, para que la gente diga, ay, no, sí, yo estoy bien, no, y la verdad, no. A la luz
de la palabra de Dios no puede ser de esa manera. Y eso es algo triste, pero se está vendiendo harto. La predicación de Pablo era directa, poderosa, así, de una. Eso es, con un evangelio puro, no adulterado. Y era duro, y él no, si tenía que decir algo, lo decía. Y por eso la gente se oponía a Pablo. Entonces, la diferencia entre Pablo y los falsos apóstoles es que realmente el énfasis era que la persona llegara a la salvación. Y sin tretas, sin engaños, que a las personas llegaran a mirar cara a cara al Señor. Y que obviamente abandonaran su vida secreta llena de cosas que lo que avergonzaban. Porque todo el que tiene una esperanza en Cristo, como dice la Biblia, se purifica a sí mismo, se es cambiado, es transformado. Pablo dice, yo no adultero la palabra de Dios, como dice el texto acá, dice, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana. Era algo que vimos un poquito la vez pasada. Entonces, Pablo está enamorado de las cosas de Dios, está enamorado de la verdad y quiere que los demás la conozcan. Ese es como el sentido que él tiene. Pero también cuando Pablo tiene que decir que los que no entregan su vida al Señor se pierden eternamente, él lo dice y no le pone color y dice, sí, es una verdad triste y dolorosa. Y ahí es donde Pablo dice, yo no adultero la palabra. Si yo tengo que decir que alguien se pierde, alguien se pierde. Si yo tengo que alguien se salva, alguien se salva. Wow. Y la palabra adulterar tiene que ver con algo que es contaminado, como en el oro, cuando se le mezcla con algo y se contamina. El mensaje de Pablo era completamente limpio. Evangelio sin mezcla, literalmente es eso. Evangelio sin mezcla. En cambio, los otros sí estaban adulterando la palabra de Dios y Pablo los acusó de estar medrando, falsificando, siendo charlatanes, fraudulentos. Lo mismo que Pablo podría dar este discurso hoy y un montón de gente se ofendería en ciertas iglesias. Porque ellos están haciendo exactamente lo mismo que Pablo está acusando a los que están en Corinto. Esa es la parte triste. Hoy en día estamos ante una cantidad de personas que quiere comezón de oír y que quiere que le digan las cosas que les gusta oír. Y muchos ya no quieren creer que la Biblia es suficiente. Hoy dicen que la Biblia sola, sin psicología y sin cosas sobrenaturales y sin eso no sirve. Que así no se puede hacer las cosas. Pero eso solo demuestra lo que dice la Biblia, que en los postreros días habrá personas que no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Más bien está comprobando lo que la Biblia dice. Gente que apartará la verdad del oído y se volverán a las fábulas, que es 2 Timoteo 4:3-4. Eso es lo que hoy esas cosas torcidas son las que vemos hoy. Un verdadero cristiano sabe que ama la verdad. Ama la verdad. Busca la verdad. Debe ser de esa manera. Y la tarea de él es proclamar esa doctrina pura y clara. Así es que debe ser. Y todos los creyentes deben amar, desear como niños recién nacidos la verdad de la palabra de Dios. Pablo, por predicar de una manera tan simple, tan directa, Pablo podría decir, recomendaba todo esto a toda conciencia humana. Decía, escúchame, les recomiendo lo que estoy diciendo, porque lo que les estoy diciendo va a cambiar sus vidas. Cuando una persona predica, ojo, así le prediquemos a cualquier persona, así no sea creyente, en la conciencia se le activa, porque todos el Señor nos dejó con conciencia. Una persona, un no creyente, tiene conciencia del bien y del mal. Lo que pasa es que la tiene distorsionada, pero la tiene. Aún en los países que son totalmente contrarios al Señor, hay una conciencia de que ciertas cosas son malas. Y tienen esa conciencia, porque Dios dejó eso. Entonces, cuando una persona se predica la palabra de Dios, la conciencia de ellos es despertada. No quiere decir que van a recibir a Cristo, pero quiere decir que entienden, esto es malo, esto es bueno. Porque Dios dejó eso. Y Pablo dice que por eso él recomienda, recomendación a toda conciencia humana. O sea, que cada persona que escucha la palabra de Dios, le es bueno que escuche, porque su conciencia se va a despertar. No quiere decir que va a cambiar, pero que eso, y dice, eso es bueno. Y por eso, ese es un motivo más para no dejar de predicar de la palabra del Señor. Algunos recibirán y otros no. Y ahora la gente se pregunta, ¿y cuál es la razón para que algunos sí reciban y que otros no reciban?
¿Qué es lo que hace que realmente de quién depende? Uy, y aquí vamos a contestar una pregunta bien seria respecto a eso, que está en el versículo 3. Pero si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios con D pequeña de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Uy, y dice que nuestro evangelio, si está encubierto, está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto por la acción de alguien. Y ahora vamos a mirar específicamente eso. No todas las personas, tristemente, conocen al Señor. Es más, en la Biblia nomás se muestra que no todos lo van a conocer. En Mateo, por ejemplo, 7:14 dice, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Mateo 7:14. Ahora, ¿por qué? Porque todos los seres humanos están ciegos. Interesante. Dice, no, pero pastor, ¿cómo vamos a...? Espiritualmente hablando. Uy, ya habíamos hablado antes en el capítulo 3 que los judíos tienen el entendimiento todo embotado. Que cuando leen el antiguo pacto no pueden ver a Jesús. Eso es una manera de eso. Ahora, y tienen ese velo, un velo que solo Cristo puede quitar. Ahora, cuando Pablo está predicando, nos aclara a nosotros. Hay algo que está impidiendo que el mensaje llegue plenamente a los incrédulos. Y la pregunta es, ¿qué podemos hacer nosotros? Dice el texto, si nuestro evangelio, ojo, el evangelio está encubierto. Encubierto es como si estuviera tapado. Dice, pero si yo hablo claramente, ¿por qué parece tapado? Y ahí dice, el Dios de este siglo cegó, tapó el entendimiento. Hay algo que pone el Dios con D pequeña de este siglo, el Dios con D pequeña, pues es el mismísimo Satanás, ¿ok? Y dice que el Dios con D pequeña de este siglo pone un velo en las personas, les cega, no les deja ver. Usted dice, uy, pero ¿cómo así? O sea que Satanás es poderoso y no puede poner, a ver, calma. Cuidado con lo que usted está pensando. Entonces Satanás gana. No es que Satanás gane. Ojo con eso. No es eso. Vayamos paso a paso. Nosotros tenemos que predicar claramente. Vamos a mirar los pasos. Yo debo predicar claramente sobre el pecado, sobre el arrepentimiento. Y debo decirle a usted claramente, hermano, usted no recibe a Cristo, se va para el infierno, huele a azufre. Y eso es claro. Y yo se lo digo. Yo en eso no tengo problema en decírselos. Porque así la Biblia dice que seamos. El mundo hoy, incluso la iglesia, hoy no quiere hablar de eso. Hoy está primando en las iglesias el entretenimiento cristiano. Con música, con cosas, que usted esté en un club fresco, que usted esté cómodo, que no se sienta amenazado. Y sabe que no estamos para eso. La función de nosotros como iglesia es hablar claramente la palabra. O sea, esa es nuestra parte. ¿Ok? Pero obviamente cuando la hablemos, algo se va a oponer. Cuando hablamos la palabra, nosotros somos como esas personas que la proclaman, los heraldos, los comunicadores. Nosotros transmitimos el mensaje. ¿Ok? No le decimos a la persona, ¿tú qué piensas de eso? No, le decimos, esto dice la Biblia. Este es el asunto. Esto dice el Señor, esto dice el conocimiento que sabemos de Dios. La teología, lo que decimos de Dios dice, oye, estás en un grave peligro. Y si no haces nada al respecto, vas a morir. No físicamente, aunque también lo harás físicamente, pero vas a morir. Vas a permanecer muerto porque ya estás muerto espiritualmente. Te vas a quedar ahí, pero vas a ser así por la eternidad. Por eso el Evangelio no es un asunto como de vender algo. No estamos aquí vendiendo nada. No cobramos por vender, como en algunos casos algunas iglesias lo hacen. Ustedes no son nuestros consumidores, cosas de esas. No. Ustedes son personas que necesitan, como igual nos necesitamos nosotros, la gracia de Dios. Pero tristemente eso pasa. Hoy la gente no quiere hablar, pero ojo, lo primero que quiero decir es, nosotros tenemos que hablar. ¿Ok? Pero cuando hablamos, la verdad como es, el Dios de este siglo, o sea, Satanás, cega las mentes de las personas para que el evangelio no llegue. Uy, para que no le resplandezca, para que no lo vean como eso grande, poderoso.
El predicador, nosotros cuando hablamos la palabra, o usted cuando la habla, no como predicador, sino como un creyente que le habla a otro, usted no salva a nadie. A nadie. El que salva es Dios. ¿Ok? Nosotros somos solo instrumentos por medio de los cuales decimos a la persona, este es el mensaje. De eso se trata. Así es como funciona. Entonces la salvación nunca es el resultado de que un ser humano, ay, yo, qué poder de convencimiento tan grande. No, no, es el trabajo de Dios, de convencerle. Y ahí es donde entra la pelea. Algunos dicen, claro, pastor, yo he leído eso. Entonces Dios llega y convence a la persona y al que no lo quiere convencer, no lo convence. No, 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 Dios no obliga a nadie. Dios no obliga a nadie. Ese es el punto. ¿Recuerdan que hay una persona que dijo, por poco me convences, por poco me persuades de ser creyente, de ser cristiano? Una persona lo puede comprender, puede estar cerquísima de eso y no tomar el paso. Así es como funciona. Ahora, en muchos pasajes de la Biblia dice que el Señor abrió el corazón de las personas cuando el Evangelio llegó, mostrando que la obra la hace el Señor, como por ejemplo en el caso de Lidia, en Hechos 16:14. Una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y dice que ahí Dios hizo la obra de abrir el corazón, pero Lidia aceptó. Ese es el punto. Ahora, entonces, ojo con eso. Entonces, ¿por qué los incrédulos no reciben el mensaje? Entonces, queda claro. De mi parte, yo mando el mensaje, pero yo no salvo a nadie. Ahora, Dios prepara el corazón de las personas. Ahora el asunto es entre las personas y Dios. Ese es el asunto. Ahora, si usted dice, pero pastor, yo digo que en algunas iglesias dicen que Dios es el que los convence. O sea, si Dios quiere salvarlo, ¡pum!, lo salva. ¿En serio? La Biblia dice que el Señor murió por todos. Y la Biblia dice también que el Señor a todos, absolutamente a todos, que no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero hay un punto donde Dios ya no se mete, donde Dios dice, yo quiero que todos se salven. Ustedes pongan el mensaje. Yo ejerzo mi influencia, pero ya depende que usted quiera o no quiera. Dios no obliga a nadie a hacerlo. Ese es el asunto. Es más, Él lo dice de una manera muy interesante. Dice, el que creyere será salvo y el que no creyere será condenado, que está en Juan 14. Así de sencillo, es una decisión, una elección que una persona hace. Qué interesante eso. Y obviamente decimos, es la intervención directa de Dios. Dios obra de una manera poderosa, Dios hace todo, pero Dios no hizo más. Dice, Dios no es un robot, no hace a la gente robots, sino dice, es que usted tiene que... No. Cuando Dios hizo la creación, él lo hizo con la intención de que los seres humanos le adoraran de una manera voluntaria a Él. Ese es el asunto. Ahora, dice que si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Ahora, entre los que se pierden significa entre todas las personas sin Dios. ¿Quiénes están sin Dios? Desde la caída de Adán, todos. Todas las personas están muertas en sus delitos y pecados y están destinadas a la condenación eterna. Una persona nace con el pecado original y nace destinada. O sea, yo quiero ser claro en eso. Cualquier persona que nazca no tiene a Cristo automáticamente. Todos nacen sin Cristo. Todos nacemos sin Cristo. ¿Ok? Nacemos como lo que la Biblia llama hombres naturales. Y el hombre natural no puede entender las cosas de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente, como dice 1 Corintios 2:14. Y todos nacemos ciegos espiritualmente, destinados a la condenación. La Biblia dice, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Así de sencillo. No hay ni uno solo. Todos estamos condenados. Qué interesante. Ahora, desde ese punto de vista, el Señor entonces dice, ahora usted exponga la palabra, exponga el evangelio. Entonces usted coge y ¡fum!, le dice a la persona, mira, tu vida puede cambiar, tu vida puede ser transformada,
Y el Señor te ofrece cosas maravillosas como la vida eterna, el cielo, estar en comunión con Él y todas estas cosas que nosotros conocemos. Pero si no crees, también la Biblia dice, y eso hay que decirlo también, pues que entras a una cosa que tristemente se llama condenación eterna, que es que en el estado en que estás actualmente sin Cristo, sigues, mueres físicamente y mueres espiritualmente, significa que quedas separado con Dios para siempre. Tremendo. Ahora, por eso dice acá, el amor de los incrédulos por el amor que tienen los incrédulos al pecado rechazan el evangelio. Esa es una de las otras causas, ¿no? El incrédulo ama el pecado. Y fuera de eso, aparte de eso, añádale que el Dios de este siglo les cega el entendimiento. Les cega el entendimiento. No les deja ver con claridad el evangelio. Y el Dios de este siglo se refiere obviamente a Satanás. Así está en la palabra de Dios. Ese es nada menos y nada más que Satanás, el príncipe de las tinieblas, el príncipe de este mundo, el que fue echado fuera. Ese es nada menos y nada más que es alguien que, ¿cómo lo hace? Controlando ideologías, opiniones, políticas. Ese es Satanás. Siempre miramos o pensamos que Satanás es un tipo con el uniforme del Santa Fe o el América. Pues probable, o sea, no, casos se han dado, pero no vamos a satanizar ese par de equipos tan horribles, y me faltaba. Pero el punto es, no es un tipo vestido así como la gente lo pinta. Satanás le interesa más que usted tenga ideas corridas, que usted diga, la Biblia sola no me puede cambiar, yo necesito otras cosas. Que usted piense como piensa el mundo, que sus opiniones sean torcidas, mediocres. Eso le interesa. Así es como él funciona. Que a usted su ética se mueva por la plata. Como la ética en el COVID, ¿no? Dice, ay, no, así tenga COVID, venga a trabajar. Wow. Eso le interesa más. Que esas cosas le muevan más el piso. Ese es el asunto. Pero sobre todo a Satanás le interesa que usted siga su propia religión. Que usted llegue y diga, porque ese es el punto, interesa que usted diga, yo creo a Dios a mi manera obvia, a su manera pecaminosa, porque no hay sino una sola para creer. Y es lo más terrible. Satanás no es tan poderoso como piensan, porque él no es Dios. No es un Dios, nunca fue un Dios, por eso está con D pequeña. Es un ser creado, un ángel caído. Y le dicen Dios pequeño porque, ojo, los que lo siguen lo ven así, como si lo fuera. Él es el modelo de todas las religiones falsas de dioses. No son dioses, pero sus seguidores los hacen ver como si lo fueran. Los hacen más grandes de lo que son. Y por eso es el Dios de este siglo. ¿Qué significa? El Dios que maneja lo básico de este siglo. El que hace creer que uno piense así, que uno hable así, que usted siga esta moda, que usted siga esta ideología, que usted siga estas cosas. Y debo decir con tristeza que hay muchos que piensan que esas cosas son así. Esa es la vaina más triste. Y con una razón, pero él tiene una función principal. Que a las personas que se les habla de Cristo no les resplandezca la luz del Evangelio. Significa que nunca lleguen al conocimiento pleno de Dios. Uy. Ahora, y para eso la persona no tiene que estar poseída, ¿no? Dice, es que claro, a la persona se le mete el chuki y el chuki no le deja ver con claridad. No necesita que se le meta ningún chuki. No. Una persona sin Cristo está muerta, dice la Biblia, en sus delitos y pecados. Tiene sus propias concupiscencias. Tiene la naturaleza caída. No es justa, porque la Biblia dice no hay justo ni aun uno. No ama la verdad. La Biblia dice que ama la oscuridad. Y aunque cree que no anda mal, está lleno de delitos y pecados. Sigue la corriente de este mundo. Es una persona sin Cristo. Y sigue al príncipe de la potestad del aire sin darse cuenta. O sea, a Satanás. Porque la Biblia dice, o somos hijos de Dios o somos hijos del diablo. Y uno dice, uy, pero ¿cómo? No, ¿cómo se le ocurre? Yo detesto, me da miedo. O sea, pero si usted no sigue al Señor, la Biblia dice, si no seguimos al Señor, pues ¿a quién estamos siguiendo? Ese es el asunto. La Biblia dice que cuando una persona es hija del diablo, pues sigue los deseos de su padre y que su padre quiere hacer. Como dice Juan 8:44, que él ha sido homicida desde el principio, que habla mentira, que no hay verdad.
y los deseos de vuestro padre queréis hacer, le dijo el Señor a ellos. Entonces las intenciones de Satanás es que el corazón humano siga en esas cosas, en odios, rabias, iras, injusticias, inmoralidad, conflictos. Ese es el mundo. Él ha creado un sistema y él le ayuda, le hace barra a las personas para que sigan en ese sistema, para que sigan caídas. Y eso provoca ceguera y provoca que se acostumbren a vivir en esa oscuridad. Cientos de personas allá afuera piensan que esa es la manera de vivir, vivir en medio de esas cosas y que esa es la vida normal. No, la vida, vivir entre el mundo y sus cosas y sus vainas y usted viva y deje vivir y mientras no se metan conmigo, déjeme inquieto y cosas de esas. Y saben que no es lo que la Biblia dice. No tiene nada que ver con lo que la Biblia dice. Pero cuando dice que cegó el entendimiento, es básicamente que le ciega la capacidad de razonar. No piensa la gente correctamente. Por eso usted le habla del evangelio y la gente dice, ¿qué habla? Usted está loco, usted todo fanático, lo perdimos. La gente no lo entiende. Porque la gente, obviamente por la naturaleza pecaminosa, la Biblia habla de que la mente está en otro cuento, que la mente está reprobada. La mente queda reprobada para hacer cosas que no convienen, como dice Romanos. Ese es el asunto. Así queda. Entonces, no importa qué tan bonito yo les presente a ustedes el Evangelio, yo no puedo salvarlos. Yo necesito wow, que algo especial pase para que puedan llegar, para que ustedes puedan ver la gloria de Dios que se revela en Jesucristo. Entonces, claro, usted dice, ay, entonces si Dios no le abre el corazón. Hermanos, la Biblia, el deseo de Dios es que las personas, todas y cada una en esta tierra se salven, conforme lo dicen las Escrituras. Si hay algo que me fascina decir, porque no se puede borrar, es que el Señor no quiere que ninguno perezca, sino que todos, y la palabra todos no significa unos poquitos escogidos, significa todos procedan al arrepentimiento. Pero no todos querrán salvarse. Y no todos querrán seguir ese camino. Dios hace su parte, pero hay responsabilidad humana. Si el hombre no acepta su parte en el trabajo de Dios, y no es que haga mucho el hombre, la verdad, pero si el hombre no deja que esa influencia cambie su vida, no hay nada que hacer. A veces veo a muchos creyentes todos estresados, porque digo, es que ya llevo hablándole 3 horas y nada que cambia. No, pues qué bendición. Y otros hablando en serio, llevo 10 años y la persona, ¿y qué pasa? Lleva 15, ¿qué tiene que seguir haciendo? Sígale hablando. Sígale hablando. Pero es que sígale hablando. ¿Se acuerdan cuando el Señor hizo la parábola del sembrado? Ese sembrador salió a sembrar y dice que echó la semilla sobre varios tipos de caminos, ¿o no? Y hubo unos que ya estaban listos, otros no. A veces hay un momento en que ya Dios tiene estos caminos listos de las personas. Otras veces solamente sembramos el pedacito inicial. Y como dice la Biblia, a veces vienen los afanes de este mundo y ahogan a la gente y las personas se olvidan de lo que les dijo. Listo, síganlo intentando. Porque el plan de Dios, el deseo de Dios es que ninguno perezca, sino que todos procedan, pero no todos lo harán. Eso debe quedar claro. Y recuerden, nosotros no salvamos a nadie, el que lo hace es el Señor. Pero Satanás está ahí. Por eso solo Dios puede encender esa luz en el corazón humano. Solo Dios puede prenderla. Pero pilas, Él la prende para todos. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Ese es el punto. El Señor ya envió la luz. Él ya envió lo que se necesita para que la persona vea. Pero el que quiera andar con Él es el que se salva. El que no, no. Por eso no obliga a nadie. No le pidan a personas incrédulas que actúen como si fueran creyentes. Eso no tiene sentido. Dice, pero ¿por qué será la persona así? No entiendo. ¿Qué estaré haciendo mal? No está haciendo nada mal. Es que no son así, no son creyentes. ¿Por qué les piden tanto a un no creyente? Un no creyente un día te va a amar, otro día te va a odiar. Un no creyente hoy en día, ay, tan chévere esto, tan bonito, y al otro día, ¿no le ha pasado que a veces le habla a alguien y al otro día la persona pareciera que estuviera ya cerquitica estar del Señor y al otro día ya, vuelve y le habla como si nada? Bueno, todavía le falta, siga trabajando.
El Señor habló a mi vida por 13 años y solo después de 13 años yo entendí que lo necesitaba. Pero antes de eso yo no entendía que necesitaba al Señor. No me parecía. ¿Qué tal si Dios dice cuando lleva 12 años y 364 días y ay, ya me cansé de quejártela, no le hablo más a ese man? No lo hizo. No lo hizo. Pero ¿sabe qué? En esos 13 años Él me pasó por un montón de cosas para que yo llegara un día y estuviera listo. Y a veces nuestras familias o los que cercanos o a los que le hablamos tendrán que vivir primero un montón de procesos antes de llegar al Señor. No es de maldad que pasan esos procesos. Es porque Dios quiere convencerlos a través de circunstancias, ya que no, usted les habló, no entiende. Eso es como cuando usted habla y no entiende. Entonces, ¿qué hace Dios? Dice, bueno, pongamos una circunstancia a ver si con eso entiende. La permite. Y permite que las personas vivan ciertas cosas, vivan ciertas circunstancias, tratando de que volteen sus ojos al Señor. Estaba leyendo un artículo de un tipo que era traficante de especies exóticas. Significa que cogía animales de la selva y los vendió. Y así lo hizo por casi 10 años, 12 años, hasta que lo pescaron. Y lo metieron a la cárcel. Y desde la cárcel escribió, después de como 10 años, dijo, ya sé que se siente estar entre una jaula. Ya sé que se siente estar en eso. Y pedía perdón. A veces las personas tienen que vivir ciertas cosas para entender ciertas verdades que tal vez son claras para otros. Para nosotros es muy fácil, ya somos creyentes, ya entendemos un montón de vainas, ellos no. Y no estamos diciendo que les van a pasar cosas, pero cuando pasen no nos extrañemos. Porque tal vez, no porque Dios de maldad lo haya hecho, sino porque a veces las mismas personas van hacia eso y Dios permite que pase. Llegan a esas cosas y Dios dice, yo trabajo con eso. Así que eso no es de extrañar. Pero no podemos perder la esperanza. Ese es el punto. Hay que seguir adelante. Porque la finalidad de Satanás es que las personas no puedan ver la gloria de Dios. Que la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios, no resplandezca en sus corazones. Satanás por eso pondrá obstáculos. Por eso usted hoy le habla a alguien de Cristo y al momentico aparece Judas a molestar. No, pero eso no le creas que tal cosa, que siempre será así. Pero hay que seguir insistiendo, hay que seguir orando. Porque el plan de Dios es que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y todos no son muchos o algunos, como algunas bellezas dicen. Son todos. Ese es el punto. Por eso tenga paz, tenga tranquilidad, no se estrese, no se desespere. Porque hay algunos que dicen, pero ¿cómo es posible que, mire que mi familia no, nada, que estén tranquilos? Recuerden algo, todos nacimos perdidos. Pero piense algo, había esperanza para usted. A ver, mire estas caras. Uy, hay unas bellezas que cuando me las encuentre en el cielo, yo voy a decir, usted aquí, wow, porque en verdad, nada, impresionante. Va a pasar. ¿Por qué? Porque Dios sí tiene un plan. Y porque de alguna manera que está más allá de nuestro entendimiento, Dios logró convencer su corazón. Esa es la parte más interesante de la historia. Así que hay que seguir hablando, hay que seguir insistiendo, hágale. Y entendamos, no es, te dice que estoy haciendo mal, haga su parte. ¿Qué es lo que tiene que hacer bien? Predicar, puro, el Evangelio, o sea, la palabra de Dios. Decir, mira, el Señor dice A, el Señor dice B, clarito, eso es su responsabilidad y la mía. Pero el resultado no lo manejamos nosotros. El resultado es una cosa entre Dios y la persona. Dios en su infinito amor la quiere salvar, cuente con eso, al 100. Murió por ella, murió por todos, dice la Biblia. De tal manera amó Dios al mundo, imagínense eso, a los malos, no a los escogidos, al mundo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Fantástico, eso es amor puro, pero murió por todos, pero solo se hará real, genuino, potencial, en aquellos que en verdad la reciban. Entonces, hágale, a predicar,
hablar a otros del Señor. Y que no, pero ya llevo 2 años, 10 años, 5, 15 años, 20 años. Estoy en la UCI predicándole y nada que convierte. Tranquilo. Si una persona se muere y usted le predicó 20 años y no quiso entregar su vida al Señor, eso no es su responsabilidad. Yo quiero decirle esto con tristeza y con temor. Usted ya hizo su parte. Y esa era su parte. Salvarlo ya no es parte suya. Si la persona con el Señor no pasó nada, no, no decidió dar el paso, se cerró, listo, ya no hay nada que hacer. No podemos llegar a eso. Pero hicimos todo lo que estuvo a nuestro alcance. ¿Está claro eso, señores? Es muy importante que lo tengamos súper claro. Por eso, ¿qué hago si ya llevo orando y mi esposa nada que se convierte? Mi esposo nada, siga orando y siga hablando con amor y cumpla su parte y hágale. Tenemos testimonios increíbles de gente que ha pasado por las cosas más bravas para poder llegar. Ya han pasado años para que sus familiares se acerquen. Entonces, tranquilos. Hay que seguir haciendo la tarea. ¿Está claro ese punto? El otro punto que está ahí, en el versículo 5, que dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor a Jesús. Uy, qué interesante. Ahora ahí Pablo dice, y la razón por la cual me considero que soy una persona honesta, y no es que Pablo se eche flores y cosas de esas, es que Pablo dice, yo no estoy haciendo publicidad a mí mismo. Yo no estoy ando diciendo, venga, aquí está mi tarjeta. Pablo, predicador profesional, contráteme. Oficinas en Corinto, en Antioquía. No, señor, no, nada de esas vainas. Pablo entendía que él tenía un privilegio grande y que lo hacía con humildad. Yo sé que hay personas que a veces tienen un deseo gigante de ser pastores y de ser predicadores, que yo quiero, es que yo, pero ese es su deseo personal. Pablo dice, yo no soy de esos. Yo jamás me publicito a mí mismo. Yo jamás ando diciendo, es que yo soy el que venga, póngame a mí. Nunca, nunca él se hace publicidad a sí mismo. Nada que ver con eso. Más bien, por eso lo dice, eso me diferencia de los falsos apóstoles, de quienes se llaman solos. Imagínense, y hay muchos que se llaman solos, se autonombran. Es que yo soy pastor, es que yo soy. Allá ellos, con el Señor. Pablo, por el contrario, en lugar de predicarse a sí mismo, se mostraba como lo que era. Él decía, yo soy una persona débil. Me glorio en mis debilidades. Yo no soy un tipo superdotado. Yo no soy competente por mí mismo. Yo al contrario, Señor, si soy lo que soy es por el Señor. Porque dependo completa, total y absolutamente de Él. Y cuando hablo, yo digo, Jesús es el Señor. Por eso el texto dice, sino a Jesucristo como Señor. Uy, y así él lo estaba diciendo en todas partes. Y en pocas palabras él decía, yo no hablo de mí, yo digo, Jesús es el Señor. Él fue crucificado, humillado, y más en esta semana que la gente lo recuerda tanto. Murió para salvarnos de nuestros pecados. Y hay que obedecerle. Esa es la predicación de él. Esa era la predicación, la verdad de Jesucristo. Por una razón que Pablo entendía y que usted y yo tenemos que entender también. Señores, la fe es por él. Oír. Y el oír por la palabra de Dios. Ese es el punto. Hay personas que todavía no lo comprenden. Hay personas que todavía no lo entienden. Pero así es como la Biblia sí lo proclama. Pablo predicaba específicamente y únicamente al Señor como Salvador personal. Y así es como funciona. En cambio, un falso maestro, uno de estos que conocemos hoy, se siente por encima de todo el mundo, no tiene intención de predicar a Jesús como Señor, predica prosperidad, predica, hermano, de sanidad, pero no predica a Jesús como el Señor. Ni el arrepentimiento, ni el perdón, ni la condenación. Esa es la parte triste. Por eso, a diferencia de los Pablo, de los fanfarrones esos, de los falsos maestros, él predica humildad.
Y la otra cosa que él resalta y dice acá, y a nosotros como vuestros siervos, por amor de Jesús. Dice, y a vosotros por siervos, por amor de Jesús. Y el punto es, si lo hago por amor al Señor, no me motiva la plata, no me motiva a hacer cosas, nada de esas cosas. Esa es la parte más interesante. Entonces, una persona que dice que está sirviendo al Señor y que no está mirando el rostro de Jesús y su papel, el que debe cumplir de manera humilde, está bastante lejos de lo que la Biblia dice. Y está preocupado más por su bienestar personal que por el bienestar del pueblo de Dios. Ese es el problema de estas personas que se nombran solas en eso. Por eso termina diciendo el versículo número 6. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. Uy, qué frase tan interesante. Interesante. Entonces, aquí se usa una analogía. Aquí dice que así como Dios en la creación, ¿se acuerdan de la creación que hizo Dios? Era toda oscuridad, todos tinieblas. ¿Y qué dijo el Señor? Hágase la luz. ¿Y qué pasó? ¡Pum! Se hizo la luz. ¡Wow! Qué chévere, ¿no? Y dice, y entonces Dios usa analogía para decir lo siguiente. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Uy. Entonces el mismo Dios que encendió la luz en el principio, enciende la luz espiritual en las personas. ¿Ok? Ese es el asunto. Él es el que saca a las personas de la oscuridad. Una persona que está sin el Señor, un incrédulo, seguirá siendo incrédulo hasta que haga resplandecer la luz en su corazón. Cuando se predica el Evangelio, se abre su conciencia y él se ve expuesto a esa luz del Señor. Y el Señor puede disipar, quitar esa oscuridad a esa persona, puede quitar esa ignorancia. Ese es el asunto. Por eso el Señor dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue. El que me sigue es una implicación de decisión. No andará en tinieblas. El que me sigue significa, ¿tú me sigues? Por eso el Señor dijo, el que quiera ser mi discípulo, él no obligó a nadie a ser su discípulo. Es una decisión. En la salvación los pecadores recibieron la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Entonces, cuando una persona llega a Cristo es porque Dios en su infinita misericordia ha iluminado su corazón, ha mandado toda su influencia por la predicación del Evangelio y a través de ella trae a la persona al conocimiento verdadero de Cristo y le hace ver la gloria de Dios en la faz de Jesucristo y la persona puede ver, Jesucristo era Dios y Él vino a salvarme y lo entiende. Esa es la manera en que ocurre ese asunto. Y ahí comienza la vida cristiana y todo lo que se necesita, que Dios me declara justo, que yo empiezo a tener una vida separada para Dios, o sea, que me santifico y que tengo una finalidad después, que no es otra cosa que la glorificación. Esa es la verdad de esas cosas. Súper interesante el tema. Ahora, la pregunta que usted tiene que hacerse es, ¿ya entregó su vida al Señor? Usted está escuchando el Evangelio y no sé si por primera vez, tal vez lo ha escuchado muchas veces. ¿Qué significa eso? Que Dios ya está haciendo su parte. Dios está mandando el mensaje. Nosotros no salvamos a nadie, pero hay un Dios que quiere salvarle. Hay un Dios que ha sido claro. Un Dios que dice, es tú. ¿Qué vas a hacer al respecto? Como dijo alguien esta semana, ¿qué vas a hacer con Jesús? Tú puedes despreciarlo. No me importa, yo sigo viviendo como quiera. Tú puedes juzgarlo. Pero Jesús, y Jesús qué hizo y que no sé qué. Pero no puedes ignorarlo. Tienes que tomar una decisión. ¿Qué vas a hacer con Jesús? ¿Qué vas a hacer? Y lo que hagas con él decide tu vida. Decidió nuestras vidas, las de muchos de los que estamos acá. Pero es tu decisión. Por eso
Dios ya hizo su parte, Dios ya envió el mensaje, Dios ya usó los mensajeros, ya está hecho esa parte. Dios ya le abrió a usted la conciencia, usted siente que algo está pasando, usted siente que estoy inquieto con ese tema, un tema que me... Ahora es entre usted y el Señor. Recuerde, Él quiere salvarlo. La Biblia de su amor lo dice, murió por todo el mundo y no quiere que ninguno perezca. Y ninguno es ninguno, no es su deseo. Pero sabe que muchos son llamados. Su llamado es para todo el mundo. Pero no todos van a ser escogidos en el buen sentido de la palabra. Significa que van a entregar su vida al Señor. Entonces, ¿qué va a hacer con Jesús? No le estoy diciendo qué va a hacer con su religión, porque no estamos hablando de religión, estamos hablando de una entrega personal a Cristo. ¿Qué va a hacer con Jesús? Ya está claro por qué usted no ha entregado su vida a Jesús. Hay alguien que le tiene cegado el entendimiento. Pero usted se ha sentado acá por casi una hora a escuchar claramente quién le tiene cegado el entendimiento. Va a seguir así. Esa es su decisión. Pero Dios va a seguir insistiendo porque murió por usted. Y no quiere que usted perezca, sino que usted proceda al arrepentimiento. Por eso hoy vamos a orar por usted. Y por todos aquellos que conocemos que se les ha hablado del Señor y no han entregado su vida a Cristo. Recuerden, yo no puedo salvar a nadie. Ninguno de nosotros que habla puede salvar a nadie. Pero sí podemos hablar y esperar, como lo dice la palabra, que Dios encienda el corazón de ellos. Ya sabemos que apela a su conciencia, pues ya Pablo lo ha dicho, pero ahora oramos que el Señor abra su entendimiento. ¿Y qué más que eso? Que las personas, una vez expuestas, como lo están siendo ahora, puedan dar ese paso. Y oramos para que el Señor les dé lo que necesiten para dar ese paso. Y recuerden, Dios les da todo para que lo puedan dar, pero si usted no lo va a dar, es su decisión. Por eso, lo que hemos visto hoy es algo increíble, muy bonito de parte de la palabra de Dios. El que está en Dios renuncia a todo lo oculto y vergonzoso. No adultera la palabra, la expone claramente, eso somos nosotros. No solo los pastores o predicadores, sino todos los que están en Cristo. Pero quien la recibe debe entender que el Señor está hablando a su vida, a su conciencia, que seguro su conciencia está inquieta en este momento, que debe tomar una decisión con respecto a eso. Que Dios ha hecho todo para su salvación y todo es absolutamente todo. Que el Señor nos ayude y vamos a orar por ellos, sí, por todos los que conocemos. Seguro usted puede pensar en este momento una cantidad de personas que por una u otra razón aún no han dado ese paso. Vamos a orar, amén. Señor Dios, te damos gracias por todas y cada una de las personas que conocemos. Primeramente por los que están hoy acompañándonos y que no han entregado su vida a ti. Te agradecemos porque hasta aquí nos has traído y tú has sido bueno con nosotros. Te rogamos que obres en cada vida y en cada corazón como solo tú lo puedes hacer. Por eso damos a ti la gloria, la honra y la alabanza, Señor, en este día. Gracias porque un día, viviendo en delitos y pecados, un día trajiste iluminación a nuestros corazones. Y nos vimos expuestos, Señor, a tener que tomar una decisión. Y gracias a todo lo que tú hiciste, a tu mano preciosa, a tu influencia, y a ese Dios que se manifestó real a nosotros, pudimos, Señor, seguirte y aceptar esa invitación, Señor, conforme en las Escrituras lo enseñan. Gracias porque hasta aquí nos has traído. Gracias porque has sido tú y nadie más que tú quien lo ha hecho. Gracias porque insististe, Señor.
Hoy pedimos por cada persona que aún no ha tomado esa decisión, por la que hemos orado y aún por los que no hemos orado, por una humanidad perdida, para que tú obres en sus vidas, para que sigas hablándoles, para que sigas trabajando, Señor, en todas las formas y en todas las maneras, en todas y cada una de sus vidas, Dios. Para que puedas convencerles, Señor, para que sigas influenciándolos, para que ellos, Señor, al ser expuestos, puedan tomar esa decisión. Por eso damos a ti la gloria, la honra, la alabanza, Señor, en este día y entendemos, Dios, y agradecemos tu salvación, tu gracia ofrecida a todos y cada uno, Señor, en esta tierra. Hoy en nuestra mente están nuestras familias, amigos, conocidos. Te rogamos que sigas trabajando en sus vidas, ayudándolos para que puedan conocerte y para que pueda ser real, Dios. Real, muy real, Señor. Que seas tú real a ellos en sus vidas y ellos puedan dar este paso. Gracias porque sé que estás trabajando, Señor. Desde que oramos la primera vez, tú has seguido trabajando en sus vidas, influenciándolos. Y rogamos, Dios, porque ellos puedan conocerte como nosotros un día pudimos hacerlo. Por eso a ti la gloria, la honra y la alabanza damos en esta mañana en Cristo Jesús. Amén.